Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro con la información, con los contenidos que hacemos a través de Estudio 1051, siempre haciendo contenido con sentido para un público, pero nosotros es muy consentido. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿A nombre de quién? A nombre de la gente de Automercados Emporium, que tiene 4 tiendas en Guatire: Automercados Emporium, Centro Comercial Miranda, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Nueva Casarapa y Centro Comercial Palma Real. Ya viene nuestra tienda en Guatire. Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. A nombre también de la gente del gimnasio Enervit Gym, entrenamos entre familias. Somos panas. Véngase a un gimnasio donde le atienden como usted se merece, en el Centro Comercial Palma Real, dentro de Nueva Casarapa. Por supuesto, a nombre también de la gente de Panadería Moreno 3, yo siempre me tomo mi cafecito negrito con leche, marrón, guayollito, guarapito, con la gente de Panadería Moreno 3 en el Centro Comercial La Hacienda de Guatire, frente al terminal de pasajeros. Y además en tortas, almuerzos y demás, tiene la gente de Panadería Moreno 3. Y por supuesto, la gente de Latinoamerican Cable, servicio de internet estable. Si usted compra 400, 500, 600 megas o lo que necesite, se lo ofrecemos total y absolutamente completo, simétrico, para subir o para bajar contenido y manejar todas sus redes sociales. Estudio 1051 está en todas las plataformas digitales, en Instagram, YouTube, Telegram y también está en TikTok. Estamos para ustedes. Vaya a YouTube, active la campanita, primero suscríbase y tendrá la información siempre a tiempo con la gente de Estudio 1051. Bueno amigos, hoy conversaremos sobre el tema odontológico. La doctora Claudia Bernal está con nosotros. Su cuenta en Instagram es @odontología_DRA Claudia Bernal. Esa es su cuenta. Y su número telefónico 0414-117-1666. 0414-117-1666. Doctora, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Todo un Y placer. hoy vamos a hablar de un tema que es la primera dentadura. Sí, Los dientes originales, lo que llaman la dentadura primaria, los dientes de leche. Hay gente que tiene un comentario cotidiano, cuando uno estaba pequeño, todavía me acuerdo, y decía, no te preocupes, porque esos dientes son de leche, total los vas a perder. Y descuidamos esa primera dentadura. Entonces nosotros cuando preparábamos el programa leíamos información sobre la importancia que representa cuidar esa primera dentadura en razón al futuro que vamos a tener en la salud dental. Hablemos de por qué esa importancia. mira, los dientes primarios, todavía a estas alturas hay mucho desconocimiento en cuanto al cuidado y la importancia en el desarrollo de los maxilares. Los dientes primarios no es solamente el tema de para poder comer bien y la parte estética de un niño, ¿ok? Sino que los dientes nos van a ayudar al desarrollo de los maxilares para darle cabida a los dientes permanentes. Por eso es tan importante cuidarlos y no tener pérdidas prematuras. Nos ayudan también en la fonación. Hay ciertas palabras que nosotros, como que los niños aprenden a decir y tienen contacto con los dientes. Ciertas letras que por lo menos la T, la B, que necesitan los dientes, para poder hacer su pronunciación acorde, para la misma alimentación, la masticación. Pero es eso, o sea, es muy, muy lamentable que como las personas ven que los dientes tienen un recambio, no le dan tanta importancia. De hecho, a mí me pasa todavía actualmente en consulta que muchos papás llaman y te dicen, mira, yo tengo un niño de 5 años, yo estoy llamando para que le saque 3 muelas, 4 muelas, y tú dices, ya va, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, hay Mm. tratamientos alternativos que nosotros podemos realizar para preservar esos dientes en boca, precisamente para que no traiga problemas de mordida, alteraciones en los maxilares y todo eso más adelante en el niño. Ok, la importancia entonces estriba no solamente en lo que es la masticación La o en la masticación, deglución, ajá, la comunicación, el lenguaje, o sea, sí. forma parte de todo ese proceso de esa De primera todo. dentición. Sí, incluyendo también la parte estética, porque por lo menos hay niños que a veces los subestimamos de que como son muy pequeños, entonces ellos no se dan cuenta, pero los niños en los salones si te dicen, mira, que el niño no se cuida los dientes, o que el niño tiene los Ujú. dientes negros, o que el niño, entonces tampoco hace falta como que someter al niño a ese proceso de que te estén diciendo cosas desagradables o cosas negativas. Vamos un Ujú. poco más atrás, antes de que salga la primera pieza dental, en la importancia del cuidado de la encía. Vamos primero a empezar por allí. Sí, es súper importante, el cuidado de las encías siempre lo tendemos a hacer con una gasita con agua, vamos protegiendo todo y también así el bebé se va adaptando, al tema
como quien dice, el abordaje bucal, ¿ok? Mm, Y vamos creando un hábito desde muy pequeño de que no sienta esas sensaciones tan extrañas en el momento en que empecemos con el cepillado. Ahí, o sea, ya cuando el diente empieza a salir, ya tenemos el primer dentecito, ya nosotros tenemos que empezar lo que es la higiene dental, ¿ok? Y tenemos que ir limpiándole al niño todo, o sea, los dientecitos y las encías siempre que tenemos, por lo menos 2 veces al día en el caso de los niños tan chiquitos. ok. Fíjate que uno cuando nosotros crecimos, mi Ujú. época, no era tan ventajoso el tema odontológico, el trauma odontológico. Y Sí. usted tiene una modalidad que llama la atención, ya que trabaja con niños, crea un ambiente idóneo, crea un ambiente maravilloso para que el niño se sienta bien. Yo tengo que hacer una confesión. Yo recuerdo que uno de mis odontólogos preferidos era pediatra y Ujú. era mi odontólogo y yo me veía con ese odontólogo, Claro. porque parece mentira, el ser humano nunca suelta el niño que lleva por dentro. No, Y jamás. el día que los especialistas entiendan eso, va a mejorar mucho el tratamiento de la salud, sobre todo el odontólogo que tiene aquella frase odiosa de tranquilo que eso no duele. Ah, porque tú eres un hombre, tú eres una mujer, eso no duele. No. Vamos a hablar de eso porque el pánico al odontólogo, yo creo que es mayoritario. La fobia al odontólogo es Sí, mayoritaria. es muy común y por eso yo trabajo ahorita en lo que se llama odontología más respetuosa y en el caso de los niños trabajo mucho con la adaptación a la consulta. De hecho, en el consultorio, yo tengo muchos títeres, que los utilizo para irle explicando los procedimientos a los niños, porque hay un miedo en el caso de los niños que es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué es lo que te o sea, lo que te van a hacer y le vamos explicando todas las técnicas y vamos aplicando técnicas como decir, mostrar y hacer, que le vamos explicando cuál es el procedimiento, le vamos mostrando a través de los muñecos y después le vamos haciendo directamente con ellos. Y es una odontología totalmente sin trauma. En el caso de lo que tú me dices que eso no te va a doler, siempre hay dependiendo, por eso yo digo que la odontología más importante es la odontología preventiva. Mientras más miedo le tienes al odontólogo, irónicamente tienes que ir más seguido al odontólogo, ya que nosotros al ir al odontólogo con mayor frecuencia, nosotros agarramos y vamos trabajando lo que es la odontología preventiva y entonces ahí los procedimientos ya no son ni invasivos ni dolorosos. Estamos conversando hoy con nuestra invitada, la doctora Bernal, quien es odontólogo, hablando de lo que es la odontología desde pequeñitos, de los chamos, los primeros tratamientos que tienen que ver. Vamos a explicarle un poquito también a nuestros oyentes, a los padres y mami, cuántos dientes forman la caja bucal, cuántos dientes, cuántas muelas, porque decimos molares, premolares, lo que llamamos nosotros colmillos, que ese no es el nombre de ellos, Canino. los incisivos, los caninos, Ujú. etcétera, etcétera, y hablar de la importancia de cada uno, qué función cumple dentro de la boca, porque no masticas de repente la proteína animal sólida con los dientes delanteros, sino con los Sí. dientes traseros. Porque es importante de que ese cuidar la dentadura va a beneficiar en que él se alimente mejor. Y hay niños, leí esta madrugada cuando estábamos preparando el programa, hay niños que tienen problemas alimentarios, que Ujú. su alimentación no es la ideal porque no se sienten bien mordiendo ciertos productos alimenticios. Sí, y la misma, o sea, en la misma manera de la dieta que nosotros tengamos los niños, eso nos va a influir también en el desarrollo de lo que es la musculatura y el desarrollo también de los maxilares, ¿ok? Porque vamos fomentando el estímulo, el desarrollo y todo eso y el fortalecimiento de los músculos, ¿ok? En caso de los dientes, por lo menos en lo que es dentición primaria, son 20 dientecitos lo que tenemos, nada Ujú. más. Y después viene el recambio y ahí son 32 dientes con el caso de las cordales. Cuando no tenemos las cordales, sí serían 28 dientes. Cada uno, como dices tú, tiene una función específica. Tenemos los incisivos, que son los que están en la parte anterior, que constan de los incisivos centrales y los incisivos laterales. Tenemos 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Normalmente esos se utilizan es para lo que llamamos nosotros lo que es picar, cortar o los alimentos, no nos vamos a estar metiendo más Ujú, nada en la boca. ujú. En el caso de los caninos son súper importantes porque los caninos son los que siguen a los incisivos y ellos son los que nos dan el ángulo de la mandíbula. De Okey, hecho, cuando tú ves las personas mayores que han perdido los caninos, es lo que agarran y tenemos esta zona aquí más deprimida porque ellos son los que tienen incluso las raíces más largas y nos dan soporte a toda esta área de acá. okey. Entonces son súper importantes, por eso a veces, o sea,
son los dientes que tú tratas casi que nunca de sacar, ¿ok? Ujú, Después tenemos los premolares, que son dos premolares. Tenemos los premolares el primer premolar y el segundo premolar de cada lado, y después vienen los molares. En el caso de las cordales, hemos visto que a medida que van pasando los años, hay menor presencia de cordales en las personas. Tenemos como quien dice algo evolutivo ya, ujú. porque muchas veces las cordales, ¿qué pasa? Que las cordales muchas veces no tienen espacios para salir o tenemos la inclinación de las cordales, pero la mayoría de las veces es por eso, por falta de espacio. Entonces hay casos en que hay ausencia de las cordales, hay casos en donde puedes tener dos cordales nada más, y eso es en el caso de las cordales. En cuanto a lo que es la dentición primaria, yo quería dejar en claro algo muy importante, que las personas siempre me dicen a mí, no, que los dientes de leche no tienen raíz. Ajá. Y no es que no tienen raíz. Vemos como padres cuando el niño muda el diente que ya no tiene raíz, pero las raíces de los dientes primarios cuando se forman son súper largas, incluso igual que los dientes permanentes, ¿ok? En el caso de los molares, incluso las raíces son mucho más abiertas porque entra el germen dentario del diente permanente. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos todo correctamente, ese diente permanente, él va a ir erupcionando y va a ir produciendo una reabsorción radicular, ¿ok? Que es lo que permite que el diente se empiece a mover y que el niño agarre y mude el diente de manera natural. Ok. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando ya sacamos el diente de boca, en el momento que hubo que el niño lo está mudando, vemos que no tiene raíz, pero no es que no tiene raíz. Por eso es que yo le digo a los papás cuando me dicen a mí, mira, pero vamos a sacarle el diente. No, o sea, ustedes no saben lo traumático que es para un niño sacarle ese diente con las raíces tan largas y en el periodo que no le corresponde, pues. Ok, porque ahí entonces la curiosidad queda. Yo siempre tuve esa curiosidad Ujú. y aquí tengo, mira, los amiguitos, parte de los amiguitos que la doctora tiene en el consultorio. Estos son de nosotros, ¿no? ¿Crees que es el consultorio que se lo trae mi Sí. doctora? Mira, aquí está. Esta es una amiga mía, Fanny Campos, y este es nuestro productor, Denis Pereira, que están los dos. Estas herramientas sí surten efecto en el Sí, consultorio con los totalmente. niños. O sea, cambias el ambiente Mira, no de ellos. solamente con los niños, a mí me ha pasado, incluso con los adultos, Ujú, porque, ¿sabes? Te rompe, por lo menos en el caso de los niños, es un tema demostrativo. Es explicarle a los niños a través de los muñecos de que los implementos que tú utilizas no están haciendo daño, de cómo los vas a utilizar, de que tienen que abrir la boca tan grande como el dinosaurio que está en consulta, ujú. y irle explicando todo eso que son cosas que no dañan, ¿ok? Y en el caso de los adultos, a mí me causa a veces gracia porque a veces vemos adultos que son muy aprensivos porque es eso, lamentablemente la odontología antes no tenía tanto tacto como tiene ahorita. Y por lo menos el otro día me fue una paciente y ella estaba súper aprensiva y nerviosa. Y yo lo que le dije fue a mi secretaria fue, pásame a Elmo que viene a trabajar. Y es un muñeco de Elmo Ok. grande y yo se lo puse a ella y ella lo que hizo fue que se echó a reír en ese momento y, ¿sabes? Ya rompimos el hielo y ya Claro. ella drenó. Entonces, como te digo, o sea, no solamente ellos trabajan con los niños, sino que trabajan con los adultos y hay adultos que a mí me escriben y me dicen, pero cuando yo vaya a consulta, yo quiero que tú me los des también. Ujú. Y es eso, ¿sabes? Porque ya de por sí el tema de ir a un médico, a un odontólogo, ya genera ansiedad en muchas personas, ¿ok? Y es eso, o sea, las personas le tienen mucha aprensión a la parte odontológica y si nosotros vamos a un ambiente que no es agradable, si tratamos a las personas de una manera que no es tan agradable, eso nos crea mayor aprensión en los pacientes. Estamos conversando hoy con nuestra invitada, quien es odontólogo, la doctora Bernal. Su nombre es la doctora Claudia Bernal. Su cuenta es @odontología-DRA Claudia Bernal. Su número telefónico 0414-117-1666. Consulta en el Centro Comercial Buenaventura. Centro Comercial Buenaventura, Ahí está el piso 2. consultorio. Ajá. ¿Los días? Todos los días. Yo estoy todos los días previa cita siempre, porque trabajamos por horas. Y los sábados, no estoy todos los sábados, pero sí, dependiendo, estoy 2, 3 sábados al mes. Ok, fíjate la evolución de la odontología. Yo decía hace rato y del ser humano también, Ujú. porque es una de las cosas que a veces uno tiene que buscar con el odontólogo, con el médico en general. Una cosa es recibirse como médico, graduarse como médico y otra es Exacto, especializarse. Cuando el exactamente. médico se especializa y cuando va a congresos, actualizaciones, entiende todo lo que va avanzando para atender al paciente. Sí. En el caso de odontología es mucho más traumático, yo creo que es una de las más traumáticas. Yo la compararía quizás en el caballero con la urología.
En el hombre es Bueno, muy en las mujeres traumático la lo comparo urología y con en la la mujer la ginecología. ginecología. Ujú. Pero en el caso del odontólogo es que nos acompaña desde pequeño. Y lo que estamos haciendo hoy con este tipo de programas es que tenemos que educar a nuestros padres para que Ujú. vayan a las consultas de los niños, no esperar que tenga una caries. O no esperar que se Exactamente. presente un problema con el diente o con la dentadura para entonces ir a la consulta, sino crear ese hábito y que el taladro, por ejemplo, para mí es traumático el sonido de la turbina, Ujú. mejor dicho, de la turbina, que ha evolucionado. Han hecho el sonido más agudo, pero igualito sigue siendo mucho temor para la gente. Y otra cosa es que el especialista tiene que hacer la inversión en la tecnología de punta, de la silla, de las herramientas, del ambiente, porque estos peluches son una herramienta. Sí, El totalmente. ambiente, el color, la silla, la música, el aire acondicionado, todo forma parte de una herramienta que va a permitir que el paciente se sienta cómodo, se sienta bien y diga, yo quiero volver allá. Y ojo, no tiene que ser traumática la odontología si vamos a tiempo, ¿no? Exacto, por eso es tan importante la odontología preventiva, porque es eso. Mientras más, como te acababa de decir, mientras más miedo le tienes al odontólogo, más debes ir a consulta. Porque si nosotros atacamos los tratamientos a tiempo, son tratamientos que son poco invasivos, no son dolorosos, porque es eso, muchas veces no requieres ni siquiera ni anestesia ni nada de eso, porque son cosas que podemos atacar a tiempo en el momento. Ujú, ¿Ok? Y sí, yo siempre le digo a los pacientes, mira, hasta para uno ir a un estilista, uno tiene que ir con alguien que tú te sientas cómodo, un lugar donde tú te sientas agradable y no es por el tema de un nombre, no es por el tema de nada, sino que simplemente si tú no te sientes agradado en el lugar en donde tú estás, donde tú te vas a atender, donde no te da confianza, busca otra opción. ¿Ok? ujú, ujú. Y en el caso de los especialistas, sí es muy importante porque hay muy poca educación también a nivel de especialistas en el área odontológica, porque es precisamente es lo que hablábamos, o sea, si tú tienes algún problema cardíaco, tú buscas un cardiólogo. Si tienes algún problema en la rodilla, tú buscas a un traumatólogo. Pero en el caso de la odontología, no. Porque, ¿qué pasa? Antiguamente los odontólogos generales hacían normalmente todo, ¿ok? Todo. Ujú, Yo, por lo menos en mi caso, yo soy odontóloga general, odontóloga general e infantil, ¿ok? Pero en el consultorio, por lo menos, yo tengo todos los especialistas. ¿Cuál es mi trabajo y mi deber como odontólogo general? No solamente manejar una sola área, manejar todas las áreas porque todos los pacientes, yo soy como quien dice el filtro, todos los pacientes ujú, pasan por mis manos y si yo no sé un diagnóstico, si yo no sé algo, ¿cómo yo sé a quién se lo voy a dirigir o sea, y a quién se lo voy a remitir? En el consultorio hay cirujanos maxilofaciales, hay cirujanos bucales, hay periodoncistas, hay ortodoncistas, que son los que colocan la ortodoncia, hay patologías, patólogos bucales, que ujú, son los que se encargan de ver lesiones y todo eso, pero es eso, o sea, si yo como odontólogo general, yo no sé definir que un paciente tiene algo normal, que tiene una lesión, ¿cómo yo lo remito? ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo que hacer una odontología que sea totalmente integral para tú poderle dar respuesta a los pacientes. Aparte que es eso, que como uno es el que tiene mayor contacto con el paciente se casa contigo. Y entonces te dicen, no, doctora, pero ¿por qué no me lo haces tú? ¿Ok? ujú. Y Exacto. entonces lo que yo se lo digo a ellos, yo le digo, mira, primero, porque con el cirujano, por lo menos en el caso de las cordales, yo no saco cordales, ¿ok? Es más rápido el proceso, ellos tienen su técnica porque se dedican nada más a eso. Más bien yo le digo a la gente que se echan a reír y yo le digo, si tú vas más bien a un odontólogo que te diga a ti que él hace absolutamente todo, corre. ¿Ok? Ujú, ujú. Porque humanamente no es posible porque todos tenemos habilidades diferentes. Por lo menos yo en el caso de los tratamientos de conducto de la endodoncia, yo nunca pude, o sea, hice las que me pedían en la universidad porque era un requerimiento para yo graduarme. Pero ¿qué pasa? Yo soy muy visual y yo trabajo más lo que es la parte estética, lo que es otras cosas, pero la odontología, o sea, el tratamiento de conducto, sí hay muchas herramientas actualmente, que si hay microscopios, hay muchas cosas, pero es un trabajo que tú trabajas prácticamente a ciegas, ¿ok? Y a Ujú, mí, ujú, en ese ujú. caso de la endodoncia, nada que ver, ¿ves? Y en el caso de los niños, es eso, o sea, después que yo fui mamá, ahí me cambió como quien dice todo. Y entonces, ¿sabes? A pesar de que yo no soy odontopediatra como tal, uno estudia, uno, como dices tú, uno se va preparando y va preparando técnicas y estrategias que te van ayudando con los niños, que te van funcionando, como te explicaba lo de la técnica de decir, mostrar y hacer, darle un ambiente a los niños que sea súper agradable, trabajar sin traumas y trabajar mucho lo que es la parte ¿sabes? De la empatía, ¿ok?
Porque como digo yo, o sea, nadie es igual. Y en el caso de los niños, menos. O sea, no es un niño, no por el hecho de que el niño tenga una condición o sea un niño que no tenga condición, ningún niño es igual y ninguno lo puedes abordar de la misma manera. Y, no sé si es por el tema ese de ser mamá que a mí se me fue dando todo. Y ya tú empiezas como quien dice, a leer a los niños y ya tú sabes con quién sí, con quién no, qué puedes usar con cada niño. Y a mí me da risa porque hay muchos pacientes que a mí me escriben. De hecho, en mi cuenta a veces me preguntan, pero tú nada más trabajas con niños. No, no, yo no trabajo nada más con niños, yo veo adultos. Si hay días que mis consultas son netamente pediátricas, pero es porque muchas veces también los papás son los que me mandan los videos. Me mandan los videos, mira, y entonces me cuentan las anécdotas de que por lo menos, mira, yo fui a buscar a la niña al colegio y las maestras me decían, pero ¿por qué ella está tan contenta si va a ir es para el odontólogo? ¿Ah? Porque ha sido una experiencia grata para ellos, ¿ok? O sea, y esos niños llegan al consultorio y muchas veces llegan corriendo y te abrazan y se te montan encima y empiezan a jugar y todo eso. Y la idea es eso, hacer que ellos aprendan, que entren en conciencia y me ha funcionado mucho porque han creado hábitos de que ya saben de que si nosotros no nos cepillamos los dientes, empezamos a tener ciertos problemas de caries y todo ese tipo de cosas. Y es bueno saberlo porque así está creando esa cultura odontológica necesaria. Sí, Necesaria. Fíjate que decías ahorita lo de la preparación de los especialistas. Entonces no es un consultorio, es un centro odontológico, que es lo que exactamente. debemos buscar nosotros. Y ahorita Ujú. comentabas también lo de que de repente tú vas a un estilista o a una persona que trabaja con el tema de las uñas, maquillador, y tú puedes ver el trabajo en otra persona, pero en Sí, odontología no. O sea, exactamente, tú puedes tener la experiencia del otro. exacto. Mira, dime tú el tratamiento de conducto. Sí, ¿Qué es muy tema complejo. más traumático para una persona dependiendo del especialista? Eh, De allí la diferencia. Y hoy en día, yo recuerdo hace unos años atrás, el médico le daba pánico decir que podían trabajar con una persona no solamente anestesiada, sino de repente le aplicaban algún procedimiento que estuviese prácticamente dopada, dependiendo del paciente. sí. Hoy en día vemos que sí es posible hacerlo. Sí, sí es posible hacerlo, pero siempre tomando las medidas necesarias y es lo que yo por lo menos no trabajo con sedación, ¿ok? Ujú. Yo trabajo, como te digo, con adaptación a la consulta. Los casos de sedación siempre los remitimos. ¿Por qué? Porque tienes que tener un centro que esté completamente preparado, tienes que trabajar con un anestesiólogo, tienes que hacer sus exámenes de laboratorio. O sea, eso no es así de que yo voy a ir para allá Sí, y es me van a prácticamente sedar. como No, un preoperatorio prácticamente. exactamente, y hay que tener los cuidados necesarios y específicos para no tener inconveniente con los Claro, pacientes. claro. Y siempre saber el paciente, porque hay pacientes, doctora, que tienen un nervio extremo y que hay que Sí. hablar mucho con él, hay que inducirlo mucho, hay que ir poco a poco porque... Pero es que es eso también. Yo digo que eso viene parte también mucho de la conexión que tú logres tener con el paciente y con la parte humana, ¿ok? Porque a mí me ha pasado mucho, yo tengo varios pacientes que tienen años conmigo que tienen ciertas condiciones, ¿ok? ¿Condiciones en qué sentido? No condiciones, o sea, Ujú. condiciones bucales. Tengo una paciente que tuvo cáncer en un momento, entonces ella ya no produce la misma cantidad de saliva que produce una persona normal. Entonces a veces se me ahoga. Entonces yo busco técnicas para trabajarla que ya no es acostada, sino la vamos sentando. Y Ok. ella misma a veces agarra y ella o sea, me ha pasado que ella se me pone a llorar y me dice, pero es que a mí me da pena contigo. Y yo le digo, pero es que no te tiene que dar pena, ¿entiendes? Porque, o sea, es una condición y a ti más bien quédate tranquila porque estamos buscando la forma y fíjate que cada vez que vienes a consulta es mejor, ¿ok? Porque ya tenemos la forma de trabajarte, ya te conocemos y ya tú también llegas más relajada a consulta. Tengo un paciente que tiene el nervio vago súper desarrollado, que es una persona que apenas abre la boca, arquea porque le Ujú, da náusea. ujú. Y también le pasa lo mismo. Y entonces le digo, o sea, si es algo que no es culpa tuya, sino que, bueno, o sea, tu fisionomía fue así. Vamos a buscarle la solución y no un problema. Y entonces muchas veces me decían, es que yo antes fui a un odontólogo o un odontólogo y me trató muy mal porque, o sea, como que era le fastidiaba que el paciente arqueara o le fastidiaba que el paciente tosiera y entonces es eso, o sea, si es una condición que tú tienes, vamos a trabajarla, vamos a buscar la manera de que sea más agradable para ti y poder lograr el objetivo que es atenderte, hacerte tu tratamiento y que tú te sientas a gusto y podamos culminarlo, ¿ok? Exactamente, no, y es eso, es ponerse en el puesto o en los zapatos del Empatía, paciente, mucha ser empatía y empático. humanidad. Y eso te lo da justamente porque de repente no se requiere de que haya sido paciente odontológico constante, sino de Ujú, entender que esa persona tiene miedos, tiene temores, tiene condiciones, tiene situaciones que no son situaciones especiales de repente, pero el nervio. Yo exacto. quisiera que habláramos también de ese umbral del dolor.
Ujú. que no es el mismo en todos los pacientes. Hay pacientes que de repente usted apenas lo toque y ya está llorando. Sí. Hay pacientes que requieren mucha más anestesia que otros. Quisiera que habláramos también de eso, bien sean niños o no. Ujú. Sí, sí, eso varía mucho. Y ahí tengo que dar un punto a la favor a nosotras las mujeres que tenemos un umbral del dolor más alto. Claro, 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 Este, claro. pero sí, sí se ve. Hay personas, mira, yo digo, por lo menos en la silla, a veces los pacientes se ríen porque yo le digo, mira, para mí la silla es como quien dice un termómetro. Mientras más grandes son en la silla, más cobardes son. Sin Y es alusiones eso. personales, ¿no? No, no, sin alusiones Ok, personales. ok. Más bien ellos se ríen porque yo le digo es eso, a veces tú te dejas guiar mucho por un aspecto o una apariencia que tú, por lo menos en el caso de los hombres, tú lo puedes ver muy grande y muy todo, y cuando se sientan en la silla, ¿sabes? Es como un pollito. Y Ajá. a veces es eso, porque Repito, sin tienen el... alusiones personales No, otra no, vez. Ok. claro. Y es eso, que a veces es el umbral del dolor. Hay personas que sufren mucho de sensibilidad dentaria. Muchas veces puede ser, ya sea por algo fisiológico o por el tema de alimentación, de que tengan ciertas zonas muy erosionadas y tengan sensibilidad. Y entonces, como te digo, siempre darle la vuelta a todo y porque es eso, o sea, ningún paciente se te va a presentar igual. Hay unos que el mismo nervio al odontólogo, Ujú, tú los anestesias y la anestesia no le agarra, pero para nada. Y cuando salen de consulta tienen dormido absolutamente todo, ¿ok? ujú, Porque ya exacto. bajamos Ujú. todos los niveles de... Igual que en el caso de las infecciones, ¿ok? Por eso a mí a veces, muchas veces me llaman los pacientes, mira, que es que tengo un dolor en una muela, vamos a sacarlo. Y yo le digo, no, ya va, vamos a tratar primero, porque ahí tenemos tejidos inflamados, la anestesia no trabaja de la misma manera, no nos agarra la... Y entonces el procedimiento es mucho más traumático. Y entonces como yo no sé si en el caso mío es eso, que yo me conecto mucho con los pacientes y entonces yo digo, no sufren solamente ellos, sino que sufro yo de ver cómo ellos están sufriendo, Ujú, ¿entiendes? Entonces ujú. vamos a hacer las cosas bien. Y es eso. Y en el caso de los niños, mira, es impresionante porque yo tengo pacientes muy chiquiticos y tengo pacientes de 2 años que a veces se portan mejor incluso que un adulto y ellos se sientan en su silla y se relajan y te piden todos tus muñecos y todo y se dejan hacer los tratamientos perfectamente. Qué ¿Ok? bueno, qué bueno. Mira, estamos conversando hoy con nuestra odontólogo invitado, la doctora Bernal, que está con nosotros, Claudia Bernal. Su cuenta es arroba odontología-DRA Claudia Bernal. El número telefónico 0414-117-1666. Y a ustedes les quiero pedir que vayan ahorita, que están con nosotros conectados en YouTube, activen la campanita para que tengan las notificaciones del contenido que subimos cada cierto tiempo. Además, recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Telegram. Estudio 1051, esa es nuestra plataforma. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Doctora, lo que hemos visto es que usted se pone en los zapatos del paciente. Sí. Y eso es bien positivo, bien provechoso, porque el odontólogo tiene que entender el miedo, el pánico que tiene el paciente que va a visitarlo. Hemos pasado por los niños que tenemos que tratar de insistir en que vayan al odontólogo. No es necesario que tengan ningún trauma, ninguna caries, un dolor ni nada. ¿Cuál es la primera vez que debo llevar a mi niño a la consulta odontológica y cada cuánto tiempo? La periodicidad tenga o no tenga una situación odontológica mi hijo. Mira, siempre y cuando el niño no presente ninguna condición antes de que le salga el primer diente, en el momento en que le salga el primer diente, que la gente te dice, ay, pero si lo que tienes un diente es nada más, es precisamente para nosotros irle dando las indicaciones de cómo va a ser el cuidado bucal, de las recomendaciones en lo que es la parte de la salud bucal. Y así el niño también se va adaptando a la consulta, ¿ok? Pero en las primeras consultas, por lo general, nosotros trabajamos más es con los papás que los mismos niños, ¿ok? En ese caso de irle explicando lo que es la alimentación, lo que es la parte de la dieta, el cuidado de los dientes, cómo van a usar la pasta dental, la cantidad de pasta dental que vamos a utilizar. Entonces, una consulta que es como más integral. ¿En ¿Ok? el niño es necesario esos implementos como el hilo dental, todo eso o no? Sí, porque vamos creando hábitos, ¿ok? Ok. Todo lo que nosotros sembremos en nuestros niños desde chiquitos, eso va a agarrar y lo vamos a tener toda la vida, ¿ok? Enseñarle también, por lo menos en el caso de las dietas, el consumo de dulces, el no estar comiendo hielo, porque entonces muchas veces pasa Ujú. no, que es que él le gusta comer hielo, no, no se lo permita porque creamos microfracturas y vamos a ir teniendo problemas más adelante. Pero todo lo que nosotros sembremos en los niños desde chiquitos, ya sea el hábito de cepillarse los dientes todo el tiempo, el del enjuague bucal, el del hilo dental, el del asistir al odontólogo, eso va a ser beneficio para nosotros como los padres siempre. La otra cosa, el hecho de que el niño ya tenga el hábito y el niño se cepille los dientes y que
O sea, siempre tenemos que tener como padres supervisión en los niños, porque entonces muchas veces pasa, no, pero es que él ya tiene 5 años y se cepilla y ya, no, tienes que irlo a supervisar, porque llega un momento que ya, no, ya yo sé y dale rapidito y no me cepillo las muelas o me cepillo de un lado, pero del otro lado no, y entonces ahí empezamos a tener los problemas. Entonces siempre es importante la supervisión de los padres, como se les digo, o sea, sí, dale independencia, pero por lo menos un cepillado de los del día está con el niño y verifica que se cepille todos los dientes completos. Ahora, cuando hablamos del cepillado, justamente eso, ¿cuántas veces al día cepillarse? Si después de comer, cada vez que comas, cepillarte los dientes, lo que acaba de decir, el consumo de no solamente de hielo, sino de caramelos, de los Sí, que de comen caramelo, chupete y están chupeta. mordiendo constantemente de la Ujú, chupeta, aquellos que ya no están tan jóvenes, pero de repente destapan las bebidas con chapa exacto. con los dientes, etcétera. O sea, que los dientes le damos un uso extremo. Sí. Hablemos del cepillado y de esos abusos que cometemos Sí, también. mira, el cepillado nosotros necesitamos el cepillado por lo menos 3 veces al día, ¿ok? En el caso de los niños, a veces sí manejamos 2 veces al día. Pero el cepillado, como se lo digo yo a los papás, el más importante es el cepillado nocturno, ¿ok? Ujú, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese es el tiempo. Si nosotros no cepillamos a los dientes a los niños en la noche, ese es el momento donde el niño va a pasar mayor cantidad de horas de exposición con los alimentos en boca. Aparte que ya ahí no está hablando, no está tomando líquido, no está moviendo la lengua, entonces no se nos produce la autoclisis normal de autolimpieza, como diríamos, de la boca, o sea, de la cavidad bucal, porque tenemos menor flujo y más bien está todo más seco. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente piensa que no, nada más es porque es que él no come dulce. Ajá, pero es que no come dulce, pero entonces come mucho ujú. carbohidratos. Y los carbohidratos agarran y quedan ahí, se fermentan, y producen ácido igual y nos producen caries. Entonces, todo eso es lo importante. Irle creando todos esos hábitos y hacer sus cepillados constantes. Y que siempre vamos a tener bacterias que van a estar atacando Sí, nuestro esmalte, siempre, y más en la noche que exactamente. quedan como a la buena de Dios, porque no están los productos allí que los pueden mantener a raya, que es el cepillado, ¿no? Exactamente. Ok, Exactamente. mira, de todos los peluches que tienes en tu consultorio o en el centro odontológico, Ujú. ¿tienes nombre? ¿Cuántos peluches tienes ahí para los chamos? Mira, son muchísimos. Y si tienen nombre. Hay un Ajá, cocodrilo que se llama Coco, está la vaca Lola, está Flor la jirafa, está Simba el león, está Elmo, está el ratón Pérez también. Hay un títere ajá. del ratón Pérez, está con ¿Qué el, tan famoso el el ratón gorila. Pérez? No, famosísimo. Él es el más Es famoso de el todos. responsable de muchas cosas Él es allí. el responsable, aparte que yo tengo una puertica ahí, que es la casita del ratón Pérez, y Ajá, entonces, ¿sabes? Muchas veces le manejamos a ellos como quien dice un mundo de fantasía, claro, ¿ok? claro. Esta es la casita del el ratón Pérez viene en la noche, por lo menos cuando son niños muy chiquitos, y le estoy haciendo las restauraciones. De hecho, ayer estaba viendo un video y yo misma me reía, porque entonces yo voy diciéndole, la resina, Ujú, esta es la pasta de diente que me trae el ratón Pérez, que me la deja en la noche aquí para ok. yo crearle los dientes a los niños. Y la lámpara de fotocurado, esta lámpara, en el caso de los niños, me la dejó el Capitán América aquí. En el Ujú, caso de las niñas, esta me la mandó Elsa o Elsa de Frozen. Y entonces eso, ellos se van involucrando en todo ese mundo de que al final le estás explicando todo el procedimiento, porque muchas veces ellos tienen el espejo y van viendo todo lo que tú le estás haciendo, ujú. pero, ¿sabes? Como que un poquito más fantasioso y ellos al final, hay unos que me dicen, no, yo no me quiero ir, yo me quiero O quedar sea, aquí. te recreas un guión para cada paciente. Pero sale espontáneo, que es lo más cómico, porque es lo Claro. que te digo, o sea, a lo mejor tú tienes un niño de 7 años, pero que el niño es como quien dice más madurito, más racional, y Ajá, entonces ajá. ¿sabes? No le puedes echar el mismo cuento que a un niño Ese es de más 3 4 exigente que los años. otros. Mira, los más exigentes son los niños de entre 9 y 10 años, que a mí me da risa porque yo les echo broma y yo le digo, ¿quieres un muñeco? No, ya yo Ujú. estoy grande. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces ya te ponen ahí como que, y no, y sin embargo al final yo le doy los muñecos. En cambio, hay otros que yo tengo en consulta que ellos hay uno en particular que me dice, hasta que yo no tenga el último muñeco en la silla, yo no comienzo. Y es Ok, así. ok, Y él de agarre, tú lo ves a él y es cubierto completamente de los muñecos, ok. ahí en la sala, y a veces traen ellos también muñecos. Eh, Entonces eso, ellos van interactuando. El día que puedas montas un monitor de esto, cenital, y le entregas un control de videojuego y nunca te van a molestar con la boca abierta. Mira, es relativo, porque a veces están tan concentrados en el juego que más bien cierran la boca, Ah, bueno, ¿ves? imagínate tú. Pero es eso, a mí me ha pasado en casos de niños que se me han quedado dormidos en consulta. Ujú. Bueno, ¿M? están relajados, están Porque están cómodos. relajados y tú le ves el lenguaje corporal, niños acostados con las piernas cruzadas, muchas veces como dices tú, con sus videos o con sus juegos y relajados, y ellos se están Y haciendo todo. ninguno te ha dicho, yo me quiero llevar el peluche. Ah, por supuesto.
¿Y qué has hecho? Les explico que ellos trabajan conmigo y que ellos tienen que estar ahí para poder ayudar también a otros niños y acompañarlos así como ellos y se quedan tranquilos y me dicen, bueno, cuando yo vuelvo a venir me los vuelves a prestar. Qué bueno, qué bueno. Sí, Mira, la verdad que para mí es una entrevista interesante porque es el abordaje de odontología de muy, otro tipo, de manera, cuando producción estaba buscando, hay muchos odontólogos, muchas sí, odontólogas, y yo le decía, busca a alguien que te tenga un concepto distinto, porque sí, cualquiera puede hacer un tratamiento odontológico, y había que buscar a alguien que te diga y que pueda llevar a los niños a esa inversión, ¿no? Yo sí, recuerdo que me decía, no, ella tiene el consultorio muñeco, esa es la que queremos sí, porque entiende la necesidad del otro. Y le decía, ¿trabaja solamente con niños? No, también trabaja con adultos. sí. Ah, bueno, ya tiene el tacto necesario. Y ojo, no es que los otros no sean buenos odontólogos, No, claro. sino que el mecanismo, la forma en que se emplea es distinta. Y fíjate lo que está Sí, diciendo, el tener hijo, al tener un hijo, ya abordaste el tema ontológico de otra manera y ya sí, entiendes al adulto totalmente. también. Yo digo, insisto y mantengo, todos nosotros, la doctora, mi persona, todos los adultos, siempre tenemos el niño allí, siempre. Sí, es que es Hay así. que atenderlo, hay que conversar con él en todas las especialidades. O Sí. sea, el especialista, el médico, no puede hacer de su carácter o su situación para dominar o estar por encima del paciente. Y quiero preguntarte, porque si algo genera estrés, es un paciente odontológico. O sea, un paciente se te sienta allí con dolor, con molestia, con malestar, y te va a cargar de una energía que es el estrés Ujú. que para ti va a ser negativa porque tú no tienes culpa de lo que está pasando. Y tienes que tratar de, como quien dice, torear con él, manejarlo, llevarlo hasta que se relaje. ¿Cómo haces tú para después botar esa carga? Mira, yo creo que a ti te ayuda a botar la carga es la misma satisfacción del paciente en el momento en que ya tienes el tratamiento terminado, ¿sabes? Y como te digo, y de hecho aquí hay una paciente mía por ahí y ella sabe que yo hablo mucho en consulta. Ujú. Porque yo digo, ellos no pueden hablar, pero yo sí. Y entonces yo les voy hablando y les voy explicando y les voy diciendo. Y es eso, un poquito como que sacarlo de ese estrés, como te comenté también, de darle un peluche. Pero sí, hay pacientes que, como todo, no solamente en el tema de los pacientes, hay personas que tienen una energía muy pesada y otras Ujú, personas que tienen una ujú, energía muy liviana. ujú. ¿Qué sí me ha pasado? Muchas veces en el caso de los niños, es más difícil lidiar con los padres que con los Ok, niños, ¿ok? ok. Porque lamentablemente muchas veces los papás no nos dejan hacer nuestro trabajo. De hecho, en estos días me pasó con un papá que, o sea, sabes, mi trabajo como odontóloga en el caso del niño, yo tengo que conectar con el niño, porque yo necesito que el niño se sienta cómodo con mi presencia. No por supuesto, con mamá se va a sentir cómodo, con papá se va a sentir cómodo. Entonces yo le decía al papá, dame un segundo porque yo necesito conectar con él. Claro, claro. Déjame yo conversar con él, porque cada vez que entonces yo te saco la tablet, yo te saco el teléfono, yo te saco, yo ya va. Y al final el niño se dejó hacer absolutamente todo. Y yo le decía, ¿ves la diferencia? O sea, él necesita escuchar lo que yo le estoy explicando, él necesita ir haciendo conexión conmigo. De hecho, muchas veces cuando yo tengo pacientes infantiles, que es primera vez, yo después me río con los papás, pues yo le digo, ustedes deben decir que yo soy una maleducada, pero por lo menos en el caso, llegas tú con un niño, yo agarro y voy directo, buenos días, hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Me voy directamente al niño, La porque conexión. eso a ellos le da como que esa seguridad de que ya va, o sea, están hablando conmigo como que, ajá, y le pregunto a ellos, cuéntame por qué tú viniste a la consulta, ¿qué te pasa en los dientes? Y los papás se ríen porque los chamos empiezan a contar y empiezan a soltar todo y después que yo lo siento, los papás se ríen porque yo vuelto y le digo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ves? Ujú. Porque hace falta esa conexión con ellos, Papá y mamá no ¿ok? entran a consulta, Sí, entran sí a entran a consultorio. consulta. Si Ok. entran a consulta, necesito en consulta por lo menos uno de los representantes porque son menores de edad y a mí me gusta que los papás vean todo, ¿ok? ¿Y cómo haces ahí para manejar al papá y la mamá? Eso que estás conversando. Mira, hay papás Porque que son muy hay unos que son colaboradores. tranquilos y otros que son invasivos, que quieren tener Sí, el control. muchos papás que son muy colaboradores y todo eso, y por lo general los papás, o sea, yo tengo la silla odontológica ubicada de una manera y en la parte de atrás están unos bancos. Y los papás por lo general se sientan ahí, ¿sabes? Como espectadores y no se meten o sea, dejan que se desarrolle toda la Ok. consulta con ellos. En el caso, como te comenté en estos días, que hubo ese papá, así que ya va, dame una silla, yo me quiero sentar aquí al lado, yo los dejo también. Pero es eso, también déjame hacer mi trabajo, porque es eso, yo necesito conectar, ¿ok? Porque es salud y, no, y es una salud como te digo, trato de que sea sin trauma, que sea respetuosa, y si no hay conexión no funciona nada, ¿ok? Y nada, y bueno, gracias a Dios eso se dio súper, súper chévere, pero sí hay papás muy difíciles, como hay también niños que son
Este, porque, ¿qué pasa? A veces cuando los papás se involucran mucho, empiezan los papás que si tú no haces tal cosa, yo te voy a castigar. Y entonces Ajá, empieza el niño a llorar, ajá, pero el niño está ajá. llorando es por lo que le están diciendo los Ujú, papás y no por lo que yo le voy a hacer. En ese caso, sí a veces le digo, espérame en las salitas, por lo menos si es papá y mamá, el que esté como quien dice un poquito, que se quede uno y el otro que me espere fuera. O después de la consulta converso con ellos y le digo, mira, esta cosa sí no la podemos hacer de esta manera porque me afecta la actitud del niño en la consulta. Igual que me ha pasado que hay niños que van, más que todo con las niñas, que van con las mamás a consulta y esas niñas son una maravilla. ok. Doctora, vengo para acá para que me haga tal cosa, no sé qué más. Van con el papá, Ujú, mira. Y esas llegan llorando. Y yo le digo, mira, ya yo sé quién es el que la consiente. Por favor, no me traigas más nunca el papá. Un placer conocerte, pero usted no viene más con la niña. ¿Ves? Porque como dicen por ahí, o sea, ellos saben con quién se van a claro, claro, aportar y claro, cómo se claro. van a aportar. Pero no, de verdad que en la parte la odontología en general es muy gratificante. La parte de los niños tiene su esencia, la parte del adulto mayor también tiene su esencia, porque a veces también son como que un poquito niños, ¿sabes? Ujú, Y es un trato totalmente diferente, porque a veces, por lo menos en el niño es, ¿sabes? Toda la ilusión. En el adulto mayor a veces es ese adulto, ¿sabes? Así como que ujú. no solamente aprensivo, sino que, ¿y para qué ya yo me voy a hacer esto si yo tengo tantos años que yo no sé para qué me traen, que yo no sé qué? Y a mí me pasó mucho con una paciente así, que ella estaba en silla de ruedas, y cada vez que ella iba, ella era un tema con el hijo. Pero es que yo no sé por qué él me trae, que yo no sé, eso es un tema. Y yo le digo, pero, ajá, para que te distraigas, para que estoy. Al final ella agarraba y se sentaba conmigo a echarme cuentos, a preguntarme por mi hijo y todo eso, porque rompimos esa estructura completa de, de que voy a ir a hacerme algo pesado, voy a ir al Ujú, odontólogo para ujú. esto. Y entonces eso, hacerle un ambiente agradable en todos los sentidos. ¿Siempre tu consulta dura una hora de cada paciente? No, hay pacientes que dependiendo del tratamiento pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de lo que le vayamos a hacer. Ok, perfecto. Bueno, mira, yo Ujú. me siento contento de haber conversado contigo. Ay, muchísimas La doctora gracias por Claudia darme la Bernal con oportunidad. nosotros hoy. Bienvenida siempre. Esta es tu casa. Abordaremos Gracias, temas más gracias. adelante porque tú trabajas la parte estética y Sí, la dentadura o la sonrisa es una tarjeta ujú, de presentación hoy totalmente. por hoy. Siempre lo ha sido, pero más hoy. Porque Ujú, tú no ves una persona que va a tomar una foto, un selfie, ¿ok? Así. sí, Habemos muy pocas excepciones que lo hacemos, ¿no? Pero la mayoría de las personas quieren es la sonrisa. Además, en comunicación, una sonrisa conecta. sí, totalmente. Entonces la gente siempre quiere tener una buena sonrisa. Y después Ujú, más adelante te invitaremos para hablar ya de la salud odontológica en el adulto y la ujú, salud estética en el adulto, pero hablando desde el punto de vista odontológico. sí, Todos esos apoyos que existen ahora. El tema también de las personas que de repente tienen que utilizar alguna prótesis, sí, las modalidades que hay de prótesis, lo que llamamos puente, todo eso lo hablaremos en otro espacio. Todos los materiales que han ido apareciendo ahora, que ya no es esa ficha que había antes. Y hablaremos también del tema de costos, sí. porque la salud odontológica en Venezuela tiene un precio, ¿no? Como todo. Ujú, Pero a veces decimos que es prohibitivo, los planes de pago, las orientaciones, porque tenemos que darle la herramienta a la gente para que sepa que sí lo pueden hacer. sí, De que por la razón que sea, que no tienen la mejor salud bucal o no tienen todas sus piezas dentales completas, siempre sepamos que hay un especialista que se va a poner en sus zapatos ujú, y que a veces no es importante, porque fíjate, tú llegas de repente al odontólogo y tú vas con miedo. Y sí. el odontólogo te recibe de repente con esta. ¿Y por qué tú tienes esa boca así? Yo nunca hago eso. Dios mío, ¿cómo es posible? De hecho, a mí los pacientes muchas veces me dicen, doctora, tengo la boca destruida, no me vaya a regañar. Y yo le digo, no, es que yo no te voy a Claro, regañar porque porque ya para el mí, paciente viene de alguien que se lo dijo. claro, pero como le digo yo, para mí, ¿qué es lo importante? Que tú te hayas atrevido y que hoy estés sentado aquí. Y vamos a Ujú. trabajar a partir de acá, ¿entiendes? Entonces eso, o sea, porque pueden haber múltiples razones, puede haber sido por fobia, puede haber sido por cuestiones económicas, puede haber sido por cualquier cantidad, muchas veces sí, a veces sí es por descuido, pero ese descuido viene es por eso, por miedo, O ¿ok? por desconocimiento. Exactamente, y entonces, ¿sabes? Es como quien dice una cadena, y como digo yo, si yo estoy es para ayudarte, yo no estoy para juzgarte, Ujú. ¿ok? Y la idea es eso, por lo menos en el caso del consultorio, siempre tratamos de hacer como paquetes cuando son pacientes
que tienen muchas cosas, ¿sabes? Porque lo que yo digo, no es lo mismo un paciente que viene por una resina, que a lo mejor vuelve a venir es dentro de 6 meses o dentro de un año, un paciente que tiene que hacerse 8, 9, 10 caries, ¿ok? Ujú, ujú. Entonces, ese tipo de cosas las trabajamos diferente. Y por lo menos en el caso mío y del consultorio, siempre trabajamos mucho o tratamos de trabajar mucho en lo que son jornadas sociales, para tratar de educar a comunidades que no tienen tantos recursos, tratar de llevar esa vocecita de, mira, hay que hacerlo, hay que cuidarlos, los dientes son importantes, hacemos evaluaciones, trabajamos a veces con la gente de Doctor Yaso y todo eso lo hacemos nosotros. ¿Sabes? Yo siempre he dicho de que a veces tenemos como quien dice, así como recibimos dar, ¿ok? Ok, ok. Y son jornadas que a veces las hacemos en los colegios, siempre buscando educar, porque yo digo que si nosotros no tenemos educación, que es la base fundamental para poder matar ese desconocimiento, nosotros no vamos a ver mejoras a largo plazo. Sí, mire, yo hace como 15 años fue que desperté el tema de la salud dental, a hablar de temas de como el odontólogo, la importancia del odontólogo en la vida del ser humano, Ujú. porque fue cuando leí aquel estudio de que se ha comprobado que las infecciones bucales odontológicas pueden generar infarto. Sí, porque Y decía, wow, qué increíble, ¿no? es que está conectado, todo está conectado. De por Ujú, sí el mismo cuerpo, todos los órganos están conectados todos entre sí. Hay alteraciones que nosotros podemos tener en el cuerpo que vamos a ver manifestaciones en boca y hay y o sea, y viceversa. De hecho, hay muchas cosas que pues, las podemos diagnosticar es a través de la boca que nos damos cuenta de la boca. De hecho, por lo menos en el caso de los niños, a mí me pasa algo muy cómico con un pediatra con el que yo trabajo que me dice, tú eres la única odontóloga que mandas niños para acá por el índice de crecimiento. Y entonces yo le digo, claro, pero es que si yo veo ya que yo tengo un niño de 5 años que ya me ha dado 4 o 6 dientes, ya va, que está pasando algo, porque ujú. si es verdad que hay, como quien dice, una norma que entre los 6 y 7 años empezamos a mudar, pero ya vemos eso, niños, más que todo en el caso de las niñas. Y él se ríe porque me dice eso. O sea, primero yo le digo, pero es que ¿de qué me sirve yo a mí ver algo y yo no transmitírselo al paciente? Claro, yo le explico, mira, podemos tener una pequeña alteración en el desarrollo que esté más acelerado. Eso es sencillo, consulta con tu pediatra porque independientemente no es mi área, te van a mandar a hacer una radiografía y dependiendo si el pediatra ve alguna alteración, sí te mandan para el endocrino. Y a mí me pasó con una paciente que yo se lo comenté. Y la paciente fue al año y me dijo, doctora, yo lamento no haberle hecho caso. Ujú. Porque fíjese que pasó un año y ya la niña me está presentando, que me está presentando botoncitos, que me está presentando mal olor, que no sé Ok, qué, y la llevé al pediatra y sí tenía el desarrollo acelerado. Entonces eso, y es igual por lo menos en el caso de los pediatras. Yo se los pido en el alma, que eso lo hacen mucho. Si ustedes revisan la cavidad bucal y ven alteraciones en la cavidad bucal, recomiéndenlos, díganle a sus pacientes, tienen que ir al odontólogo, ¿ok? Porque es eso, o sea, a pesar de que cada quien trabaja en un mundo diferente, al final todos estamos trabajando por el pro de lo mismo, pues que es el bienestar de los pacientes y que hay muchas cosas que se interconectan, ¿ok? Porque si tenemos un paciente que tiene excesos, que tiene infecciones, que tiene todo eso a la larga me va a derivar en un problema pediátrico. exactamente. Bueno, doctor, Ujú. agradecido por estar con No, nosotros, la mil doctora. gracias a ustedes, de verdad que es súper agradable y feliz por poder transmitir todo esto. Aquí están nuestros amiguitos que los vamos a tener aquí siempre presentes. Sí, La doctora Claudia Bernal en su consultorio y muchos más, oyeron, muchos sí. más tiene en su consultorio. La cuenta de la doctora es arroba odontología-DRA Claudia Bernal. El número telefónico 0414-117-1666 en el Centro Comercial Buenaventura que está en la Avenida Intercomunal Guarenas Guatire. Ahí la va a conseguir. ¿En qué piso, doctora? En el piso 2 consultorio 229. Piso 2, consultorio 229. Ujú. Estuvimos a nombres de Automercados Emporium, Enerbit Gym, Panadería Moreno 3 y Latin American Cable. Gracias por estar con nosotros en Estudio 1051. Ya saben, en Instagram, en TikTok, en Telegram y en YouTube. Vaya y active la campanita para que reciba el contenido apenas esté saliendo. Gracias por estar con nosotros. Siguen con nosotros en Estudio 1051. Siempre contenido con mucho sentido para un público que es consentido para nosotros. Hasta la próxima.